Bueno, tenemos aquí nuestro código de profesores y alumnos. Si no sabes de dónde ha salido esta información y te lías mucho con las funciones que estamos utilizando, te recomiendo ver el vídeo anterior. Y si no, pues vamos para allá. Si ya lo has visto o si no lo necesitas, vamos para allá. Resumiendo, tenemos un calcular edad, nos imprime información y luego por parte de los profesores y de los alumnos, cada uno tiene una serie de datos y de funciones específicas. Los alumnos, por ejemplo, nos imprime las notas y el profesor nos calcula el sueldo. Habíamos estado viendo cómo lo hacíamos con variables, pero se hacía muy difícil, teníamos que usar muchos, porque aquí solo tenemos un alumno y un profesor, pero si tuviésemos, por ejemplo, pues un colegio puede tener hasta fácilmente 100 alumnos. ¿Qué vamos a estar poniendo? ¿100 veces toda la información de alumnos y profesores? Pues eso no se puede hacer. Para hacer nuestras primeras pruebas, usar variables y de forma básica y como hemos estado aprendiendo hasta ahora es no solo válido sino recomendable porque así nos aseguramos de que todo funcione bien y luego solo a lo mejor hay que cambiar alguna cosita sencilla. También vimos cómo podíamos mejorar el manejo de más alumnos y más profesores usando listas y diccionarios. Sin embargo, da algunos problemas. Así que vamos a ver cómo con programación orientada a objetos, que es para lo que hago estos vídeos, podemos facilitarnos este proceso. Estas dos funciones las voy a borrar porque son auxiliares que nos han puesto, que las hemos usado para ver cómo hacíamos con las listas y los diccionarios. Muy bien. Bueno, a ver, la programación orientada a objetos lo que hace es que nos permite guardar dentro de una sola variable, igual que al principio del curso vimos que las variables podían guardar datos, números, textos, cosas así. Luego vimos entre comillas, las variables pueden guardar código con las funciones. Entonces, el código lo tenemos escrito una sola vez, igual que el dato de la variable lo escribimos una sola vez, y luego repetimos el mismo nombre muchas veces. Pues la función la creamos por primera vez, pero luego la usamos todas las veces que queramos sin tener que estar repitiendo el mismo pedacito de código todo el rato. Luego vimos cómo juntar varios datos en una sola estructura, por ejemplo, las listas, los diccionarios o los conjuntos. Ahí, en una sola variable, tenemos muchos datos. Bueno, pues ahora por último por ahora, no, por último, vamos a ver cómo podemos guardar en una sola variable muchos datos y muchos códigos, que para eso sirven las clases. Las clases nos permiten agrupar en una sola entidad una serie de datos y acciones. Nos ponen siempre el ejemplo del coche. Un coche puede ser de muchos tipos, puede tener muchos modelos, pero todos los coches tienen una serie de cosas en común. Pues que se pueden conducir, que tienen un número de puertas, que se les puede echar gasolina, pero luego cada coche en concreto, pues se les puede conducir a una velocidad máxima, el número de puertas puede cambiar, pues hay algunos que no tienen las puertas de atrás, o el tipo de gasolina que usan es distinto, incluso a lo mejor son eléctricos y no usan gasolina. Entonces lo que podemos hacer es, de forma genérica, definir un coche, sabiendo esas cosas que pueden tener, y luego ya cada coche que vayamos a crear le ponemos esos datos en concreto. Pues aquí igual, cada alumno va a tener una serie de datos y cada profesor va a tener una serie de datos que luego cuando ya vamos a crear un alumno o un profesor en concreto, ya esos datos los vamos a rellenar, un nombre concreto, unos apellidos concretos, pero al principio es genérico. Entonces, del alumno, ¿qué datos tenemos genéricos? Pues ya los vimos antes. El nombre, los apellidos, el año de nacimiento, el curso en el que están, el número de aprobados y el número de suspensos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recordad, para crear una clase, el nombre hay que poner obligatoriamente class para decirle a Python esto es una clase, vamos aquí a trabajar con clases, y el nombre de la clase, que la vamos a llamar alumno. Bueno, podéis poner todo con mayúsculas, pero yo prefiero con la primera yo os recomiendo, no es necesario, pero os recomiendo poner la primera con mayúscula porque así distinguís lo que es una variable de lo que es una clase, que es muy importante. Y los dos puntos, ¿vale? Con esto ya hemos dicho a Python que vamos a hacer una clase. ¿Qué datos decimos que necesitamos? Un nombre, ¿vale? Va a empezar a 0 porque no sabemos cómo se va a llamar el alumno, unos apellidos que van a empezar a 0 porque no sabemos cómo se va a llamar. ¿Qué más? El año de nacimiento, vale, el curso, el número de aprobados, el número de suspensos, vale. El nacimiento, 1700, ya sabéis. Las fechas, mejor ponerle una fecha inventada que sea imposible que se cumpla para evitar problemas en el futuro. Número de aprobados y el número de suspensos. Empezamos a cero. Muy bien, con esto ya tenemos
los datos del alumno todos guardados aquí súper bien. ¿Cómo los usamos? Primero tenemos que, esto es como el coche que tenemos en general, un coche. Pensamos en un coche y se nos ocurren muchos modelos. Ahora queremos escoger un coche en concreto. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos a guardar esa información dentro de una variable. Entonces la variable le vamos a llamar, por ejemplo, alumno prueba. Mirad, ¿veis? La primera letra no la estoy poniendo en mayúscula porque así distingo este alumno de este alumno de aquí. ¿Vale? Y para crear un nuevo objeto de tipo de una clase, pues simplemente hay que decir, este es un alumno. Muy bien. Para acceder a datos y a las funciones, al código que hay dentro de una clase, tenemos que usar el punto. Ya lo hemos visto. Entonces, si por ejemplo queremos ver qué nombre tiene el alumno, le ponemos alumno prueba, ¿vale? No ponemos este alumno, sino este, porque ya no nos interesa cualquier alumno en general. Queremos saber el nombre de este alumno en concreto. Punto nombre. Si ejecutamos esto, nos sale vacío, ¿vale? No es que no haya funcionado, es que no le hemos puesto ningún nombre al pobre alumno. Entonces, le queremos cambiar el nombre. ¿Cómo hacemos eso? Pues como si fuese una variable normal. Si, por ejemplo, tenemos aquí la variable y lo queremos cambiar, lo único que hay que hacer es así otra vez, ¿no? Bueno, pues si tenemos esta variable aquí dentro del alumno prueba, punto nombre es igual, y ahora le cambiamos el nombre, Miriam, por ejemplo. Y ahora ya nos sale, el nombre es Miriam, porque le hemos cambiado aquí arriba. Y lo mismo con los apellidos, el nacimiento, el número de aprobados y el número de suspensos. Alumno prueba, punto nacimiento es igual a 1996. Y ya aquí podemos hacer todos los print que queramos. Y me faltaría alumno prueba punto apellidos. Igual. Y me diréis, ¿y por qué no lo pones aquí directamente? Porque aquí tenemos un alumno, pero a lo mejor yo quiero otro alumno distinto. Entonces ahora se va a llamar alumno prueba 1, bueno, alumno prueba 2. Y este es el 1. Y este va a tener otro nombre. Y nació. Entonces, ahora este alumno prueba y este otro alumno prueba tienen distintos nombres y apellidos. Si pongo alumno prueba 1, se llama Miriam. Si pongo alumno prueba 2, se llama Marco. ¿Vale? Por eso aquí lo empezamos a 0. Porque si yo aquí pongo Miriam, todos los alumnos que empiece creando se van a llamar Miriam. Y eso nos puede dar un problema en el futuro. Si se nos olvida cambiar el nombre al alumno 2, me va a salir Miriam y van a pensar, ah, sí, se llama Miriam. Pero si viene vacío, van a decir, uy, aquí hay algo que hemos hecho mal, se nos ha olvidado cambiarle el nombre. Bien, ¿qué problema da esto? Si cada vez que queremos crear un nuevo alumno tenemos que estar cambiarle el alumno prueba 1, los nombres, los apellidos y el nacimiento, pues aunque no tengamos que crear tantas variables como en el anterior, seguimos necesitando muchas líneas de código, ¿no? Alumno prueba 2, marco no sé qué tal. Alumno prueba tal, hay que irle poniendo así para el número alumno prueba 3, alumno prueba 4. Es un poco rollo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una función que directamente le pasemos nosotros el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento y la cambie automáticamente. Una función, vamos a empezarla haciendo como las que sabemos de siempre, ¿vale? Def, el nombre de la función, crear alumno, por ejemplo. ¿Qué datos vamos a necesitar? Pues un nombre, ¿vale? Para cambiárselo, los apellidos y el nacimiento. Y ahora, pues el nombre aquí del alumno va a cambiar. Va a ser este nombre de aquí. Ahora vamos a ver una cosa, que sé que a lo mejor está surgiendo una dudilla. Y nacimiento. Al nacimiento, perdón. Muy bien. Ahora diréis, ¿cómo Python distingue entre el nombre que le estamos pasando aquí como parámetro de la función y como nombre que tiene aquí dentro? Muy bien, pues ahora mismo, así puesto, no tiene ninguna manera de saberlo. Para Python, si os dais cuenta, este nombre es el mismo que este nombre y este apellidos es el mismo que estos. Dos cosas que podemos hacer. Bueno, pues podríamos cambiar todos los nombres y apellidos. Pero en realidad lo que hay que hacer es decirle a Python, nos estamos refiriendo
a los datos que hay dentro de la clase en la que estamos. Nos estamos refiriendo a nuestro propio objeto, a lo que hay aquí, a lo que eres tú. Entonces, ¿qué le ponemos? Self. Self significa en inglés pues como uno mismo, tú mismo. Entonces es como, no, este nombre no es este de aquí que te paso yo desde fuera, sino el que tienes tú aquí dentro, tú mismo, tu propio nombre. Y ya Python dice, ah, vale, pues entonces sin problema. Entonces self apellidos y self nacimiento. ¿Qué pasa? Que aquí es un poquito como hemos visto, nosotros este nombre que le ponemos aquí lo necesitamos aquí dentro, porque lo tiene que sacar de fuera. Pues aquí también tenemos que decirle que va a necesitar usar los datos que tiene dentro de la clase. Por eso al principio le ponemos self. Pero este self es esto de aquí. Es como si aquí le pusiésemos alumno y los paréntesis. Pero como no es cualquier alumno del mundo, sino concretamente el que está ejecutando esta función, pues usamos self, ¿vale? Que no se nos olvide. Entonces ahora, en vez de alumno prueba 1, alumno, y luego alumno prueba 1 punto nombre, cambiarlo, y luego los apellidos y luego el nacimiento, ya solo necesitamos usar una línea de código, que va a ser crear alumno. ¿Cómo os he dicho que usamos los datos y las funciones de dentro de una clase? Pues con el punto. Decimos que alumno queremos cambiar cosas o que alumno queremos ejecutar datos y a lo que queremos acceder. Y como esto es una función, necesitamos pasarle parámetros. Entonces le tenemos que pasar un nombre, unos apellidos y un nacimiento. Aquí. Vale. Cosas a tener en cuenta. Este nombre ya tiene que ser el que yo le quiera poner. Le podemos pedir al usuario o yo lo escribo, ya sabéis, lo escribo de forma directa para tardar menos tiempo. Y vale. Vale, ahora mismo esto está cumpliendo lo que yo siempre digo de que el número de parámetros que hay aquí dentro es el mismo que hay aquí fuera y tienen que ser los mismos y no sé qué. Bueno, pues hay unos cuantos casos que esto no se cumple. Y este es uno de ellos. Mirad, este self de aquí, en realidad no hay que pasárselo como parámetro, sino que es este de aquí. Porque os acordáis que os he dicho que es un alumno paréntesis. Bueno, pues esto ya hemos visto que es un alumno paréntesis. Entonces, cuando nosotros usamos el punto, ya le estamos diciendo de dónde queremos sacar esa información. Entonces, yo ahora con este alumno prueba ya automáticamente con una sola línea de código, mirad, aquí usamos 3, pues aquí solo con una ya le cambio el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Entonces, yo si ahora hago print alumno prueba 1 punto nombre, me dice nombre Marco. Ah, porque perdonad, porque me lo estaba sacando aquí. Este print de aquí me he rayado. Aquí está, Miriam. Lo hace bien. Entonces, en una sola línea de código, imaginaos que aquí no fuese solo nombre, apellido y nacimiento, sino fuese también pues el número de teléfono de tus padres, de la familia, si tienes alguna alergia, cuántas has suspendido el año pasado. Bueno, pues todos esos datos que tendríamos que crear un montón de líneas de código para poder actualizarlo, pues en una sola línea se queda. Es verdad que aquí sí que lo tendremos que poner. Y aquí todas esas líneas de código haya que ponerlos, pero es solo una vez. Porque aquí, este alumno prueba 2, ya no necesito poner otra vez Marco, Antonio, no sé qué, sino solo necesitamos el crear alumno. Punto crear alumno. Y ya con los nuevos datos. Marco Antonio. Y del 90. Y ahora ya, nombre Marco, lo hemos cambiado, y en una sola línea de código. Y si tuviésemos pues 25 alumnos, pues en 25 por 2, porque necesitamos crear primero el alumno y luego la función que estamos usando, pues tendríamos ya toda esa información creada. Vale, pues aún lo podemos hacer más comprimido. Lo ideal sería que cada vez que creemos el alumno, en vez de crearlo vacío y luego rellenarle los datos, pues directamente yo aquí le digo, oye, quiero rellenar los datos. Yo le paso aquí los nombres, los apellidos y todo, y ya que me lo crees automáticamente y en una sola línea de código, taca. Me lo hagas bien. Pues eso se puede. Y es tan fácil como después de hacer esta función, que ha sido muy fácil, ¿no? Pues el nombre, este de aquí, se va a llamar como el que me pasen por el parámetro, los apellidos por el parámetro, el nacimiento por el parámetro y lo cambiamos con el igual. Pues este crear alumno que le hemos llamado, le vamos a llamar // init //
Mira, se os tiene que poner azul, ¿vale? Si no es que os falta una barra baja o que habéis escrito algo mal. Este init lo que hace es que automáticamente se ejecute cuando ejecutamos lo del alumno paréntesis. Entonces ahora ya no necesitamos ni siquiera usar el crear alumno. Ya en una sola línea de código creamos el alumno y le ponemos el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el teléfono de tus padres y tal. Porque mirad, bueno, aquí es que no, el alumno prueba 2, como ahora le... Ahí está. Mirad, ¿veis? Me pone directamente Miriam. Ay, ahora. Me pone directamente Miriam y es una sola línea de código. Por eso se usa init, porque nos ahorra líneas de código y nos aseguramos que siempre que creemos un alumno nuevo, lo creemos con su nombre, sus apellidos, su nacimiento y demás. Y ahora me diréis, ¿y el número de aprobados y el número de suspensos? Pues también se lo podemos pedir al usuario, pero como ya os dije al principio del vídeo, este número de aprobados y el número de suspensos empiezan a 0. Entonces no hace falta que nosotros aquí pongamos self, punto número de aprobados, sea igual a 0 o sea igual al número de aprobados si nos lo pasen a 0, sino que directamente con crearlos aquí basta. Bueno, ahora os voy a comentar otra cosa. Imaginaos que yo aquí le digo, pues es que me he confundido, le he puesto Miriam, pero no quiero que se llame Miriam, así que le voy a cambiar el nombre, alumno prueba 1, punto nombre, va a ser igual a Miriam con Y. Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. ¿Veis que he escrito mal el nombre? Pueden pasar dos cosas, que me dé error o que Python lo sepa interpretar y pueda hacer algo. Entonces, yo ahora mismo, si no hago nada más, ¿vale? No se queja. No me está diciendo, este nombre no existe, no sé qué me estás queriendo decir, no sé qué. Pero sin embargo, yo ejecuto esto, el nombre sigue siendo Miriam. Pero si yo aquí pongo el nombre con minúscula, con V, me pone el Miriam nuevo. Eso significa que cuando cuando creamos una nueva variable de estas, si nos confundimos con el nombre o si creamos un nombre nuevo, se nos va a crear, no se va a quejar, y nos puede dar lugar a errores. Si yo no me doy cuenta que aquí he puesto nombre con V y pienso que está bien el nombre y luego resulta que no, pues imaginaos que yo aquí ni siquiera pongo bien el Miriam y lo escribo mal. ¿Esto qué significa? Que realmente cuando aquí ponemos el self.nombre ya nos crea este nombre de aquí. Entonces, este nombre, este apellido y este nacimiento, como lo usamos aquí, lo podemos quitar. Y ya que lo quitamos de aquí, pues vamos a quitar también el número de aprobados y el número de suspensos y directamente lo creamos aquí. Y nos ahorramos esta línea de código. Poner los datos aquí dentro no está mal, ¿vale? Pero nos ahorramos líneas de código y si en algún momento tenemos que... Imaginaos, no, es que no te podéis llamar apellidos, es que tiene que ser apellido 1 y apellido 2, porque va por separado. Pues en vez de tenerlo que cambiar aquí dentro y luego también aquí, lo cambiáis directamente aquí y pues eso. Ya sabéis que programación, el mínimo trabajo posible, el mínimo programación posible. Muy bien, pues con esto ya tenemos nuestra creación de alumnos. Sin embargo, que viene siendo los datos que nos necesitamos. Sin embargo, hay una serie de funciones que necesitamos que haga. Las podemos utilizar desde fuera. Si, por ejemplo, la función de imprimir info, ¿vale? Que necesita nombre, apellido y nacimiento. Pues si creamos un alumno que se va a llamar Miriam Jiménez 1996 y printinfo con alumno.nombre, alumno.apellidos y alumno.nacimiento. Y esto lo ejecuto y funciona bien. Perfecto. Y lo mismo, por ejemplo, para añadir notas. Podemos calcular los números de aprobados y de suspensos. Añadir nota. Esto me va a devolver una serie de unos números de aprobados y de suspensos. ¿Vale? Esta nota se la pongo yo a mano, por ejemplo un 9. Esto tiene que ser de alumno, punto aprobados, y alumno, punto suspensos. Entonces yo ahora aquí imprimimos el número de aprobados, ¿vale? Que es el que va a cambiar porque ha sacado un 9. Alumno.n aprobados. Aquí bien, estamos usando los datos del alumno, su nombre, sus apellidos y su nacimiento para usar la función que hemos hecho antes, pues ahora estamos haciendo lo mismo para añadir la nota. Le pasamos la nota, los aprobados y los suspensos, que ya no es cualquiera, sino el del alumno.
Bueno, pues yo, en principio, después de añadir la nota, imprimo los aprobados y me tendría que salir un aprobado, porque empieza a 0, hemos metido una nueva nota que es un 9, pues tiene 2 aprobados. Pues mirad, sigue saliendo 0. ¿Por qué? Pues por lo mismo que vimos la otra vez. El aprobado se está guardando en esta variable, entonces los aprobados que están cambiando es aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues por ejemplo, hacer número aprobados, alumno punto número aprobados es igual al número de aprobados que hemos calculado, y el número alumno punto número suspensos es igual al número de suspensos que nos ha calculado. Y ahora ya sí, si pongo alumno punto número aprobados y alumno punto número suspensos, ya me sale el correcto. Un aprobado, 0 suspensos. Si ahora lo cambiamos y este 9 en vez de ser un 9 es un 2, 0 aprobados y 1 suspenso. Pero esto, o sea, 3 líneas de código para poder cambiar el número de aprobados y suspensos, esto no... Además, estas 2 líneas de código que son tan como se repiten tanto, bueno, por eso podemos usar funciones dentro de las clases. Entonces, esta función entera, por ejemplo, la de añadir nota, que es solo del alumno, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Nosotros aquí lo que hacemos es, le tenemos que pasar una nota, el número de aprobados y el número de suspensos. Pero ahora este número de aprobados y este número de suspensos realmente no lo necesitamos porque lo tenemos aquí, lo tenemos dentro de la clase. Es un dato que lo tenemos ya guardado. Entonces, el número de aprobados y el número de suspensos, en realidad, ¿cómo hemos accedido antes a cosas que tenemos dentro de la clase? Con el self. Entonces, este número de suspensos es self, madre mía, self, punto número suspensos, y el número de aprobados self punto número de aprobados. ¿Necesitamos devolver el número de aprobados y el número de suspensos nuevo? No, no lo necesitamos porque ya lo hemos guardado dentro de nuestra propia clase. Vamos a verlo ahora. Entonces, este de aquí no lo necesitamos, la nota sí, porque nos la dan de fuera, añadimos una nueva nota, no la tenemos guardada en nuestra clase. ¿Y qué nos faltaría aquí poner? Pues el self, porque si no, no vas a ver Python de dónde sacar las cosas, el número de aprobados y el número de suspensos. Entonces ahora, en vez de toda esta línea de código, lo único que tenemos que hacer es, bueno, la voy a dejar puesta para que veáis la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo accedemos a una función? El objeto, así, el objeto punto añadir nota. ¿Qué dato tenemos que pasarle? Igual que antes le pasamos el nombre, los apellidos y las cosas, pues la nota nueva, por ejemplo, pues un 9. Y yo ahora si hago print alumno punto número aprobados y alumno punto número suspensos, ya me sale un aprobado y 0 suspensos, porque le hemos añadido un 9. Si le ponemos aquí un 2, 0 aprobados y un suspenso. Y mirad, o sea, toda esta línea de código, más las otras líneas que teníamos que cambiar abajo, se ha convertido en esta línea tan cortita y tan cómoda. Pues lo mismo con todas las funciones que hemos creado antes. Ahora ya, en vez de el print info del alumno así, lo que podemos hacer es el print info, nos lo traemos aquí abajo. No sé si he apuntado. Ah, sí. Y en vez de nombres, apellido y nacimiento, como toda esa información la tenemos aquí, solo necesitamos el self. Y entonces todo esto que hemos hecho así. Vale, necesitamos también el calcular edad. Pues nada, lo copiamos. Lo añadimos aquí. Calcular edad. ¿Qué nos falta aquí? Este nacimiento, pues es el que tenemos aquí. Entonces, este nacimiento es self.nacimiento. Y por tanto, aquí, ¿qué tenemos que decirle? El nacimiento no. Hay que cambiarlo por self. Y entonces el print info, todo esto lo copiamos. Lo pegamos. Y ahora, calcular edad, ya no necesita que le pasemos nacimiento, pero tenemos que decirle de quién estamos calculando esa edad. Es de aquí, de dentro del alumno. Todas las funciones y todos los datos que estemos sacando de la propia clase, tenemos que poner delante el self. Ya sean funciones o sean
datos normales. Entonces, esto es un self, esto es un self. Y ahora bien, ¿esta edad hay que ponerle un self? No, ¿por qué? Porque la estamos calculando aquí, no está aquí dentro. Aquí yo no tengo ningún self.edad igual a edad. Aquí solo tengo esta edad que hemos calculado aquí. Le hemos puesto que nos pasa el self. ¿Calcular la edad necesita algo? No, porque el nacimiento lo saca de la propia clase. Vamos a ver si funciona bien, ¿vale? Entonces ahora en vez de printinfo, alumno nombre, alumno apellidos, alumno nacimiento, punto print info. Y no hace falta que le pasemos ningún dato, porque todos los tiene guardados. En añadir notas sí, teníamos que pasarle un dato que era la nueva nota que hay que añadir. Pero ahora ya no. ¿Veis? Nombre Miriam, apellidos Jiménez y edad 26 años. Pues así con todas las funciones que tenemos aquí del alumno. De si pasa de curso o si el boletín. Lo voy a hacer yo en un momento y ahora lo vemos. Vale, pues ya lo tengo. Tenemos aquí el pasa de curso y el boletín. Mirad cómo ha quedado. Voy a pegaros aquí cómo era el anterior. Mirad. Todo los datos que le teníamos que pasar, todos los datos que teníamos que pasar la Prininfo, el número de aprobados, el número de suspensos, si pasa de curso el número de aprobados, el número de suspensos, y mirad aquí. El Print Boletín no necesita ni nombre, ni apellido, ni nacimiento. ¿Por qué? Porque está dentro todo de la propia clase. El Print Info no necesita todo esto. ¿Número de aprobados, el número de suspensos? Pues sí, tenemos que decirle de dónde los saca. El pasa de curso, lo mismo, no necesita ningún dato excepto el self. Entonces ya, de forma mucho más sencilla y con menos líneas de código, podemos ejecutar, mirad, print info, print boletín. A ver. Ah, me falta aquí el self, perdonad. Ahora, a ver. No tiene curso. Ah, es verdad. Curso. Se me ha olvidado que también tienen curso los alumnos. A lo mejor lo estabais viendo y... Vale. Pero esto es muy fácil. ¿Veis qué rápido lo he arreglado? Y ya está. Miriam Jiménez, el curso lo he puesto en el último, ¿verdad? Primero eso. A ver si así. Vale. Número de aprobados y número de suspensos pues está a 0, pero bueno, lo podríamos cambiar fácilmente. ¿Qué os parece? Y ya no necesitamos ni este print info. Con el print boletín ya nos imprime toda la información que queremos. El nombre, los apellidos de la edad, el número de aprobados y suspensos y si ha suspendido o se ha pasado el curso. Y ahora diréis, vale, pero el problema era que con los alumnos teníamos que tener nombres, apellidos y todo eso. Ahora esto nos lo ha arreglado. Ahora es más fácil crear más alumnos. Pues mirad qué fácil. En 2 líneas de código, en realidad con una, creamos los alumnos que queramos e imprimimos su boletín. Y aquí pues se va a llamar Marco, Polo, del 90 y también de primero de la ESO. Y esta se va a llamar Laila, López, del 90 y de primero de la ESO. Y yo ejecuto y me sale los nombres de cada uno con sus edades. Y bueno, todos suspenden porque claro, tienen 0 aprobados y 0 suspensos. Pero veis, realmente con una sola línea de código ya estamos creando todas las variables que necesitábamos para poder hacer las funciones de los alumnos. Y antes que necesitamos alumno 1 punto nombre, vamos, alumno 1 punto nombre, no, alumno 1 nombre, alumno 2 nombre, alumno 3 nombre, alumno 1 apellidos, alumno 2 apellidos, alumno 3 apellidos. Y así, pues es que ahora hay tantas variables de alumnos como alumnos que va a haber. Y eso ya no se puede cambiar, ya no se puede reducir más. Podríamos hacer una lista con todos los alumnos, pero realmente seguiríamos teniendo una variable para cada uno de ellos, aunque dentro de cada uno de ellos haya un objeto con más cosas. Pero esto es muchísimo más limpio que el nombre alumno 1 igual a Miriam. Apellido alumno. Bueno, imaginaos que lo he escrito bien, ¿no? Jiménez. Mirad. No, apellido no. Nacimiento. Alumno 1. 190. Mirad. Solo sin terminar de escribir todos los datos necesarios de un alumno, de un solo alumno, ya me he pasado y con la forma con objetos ya hemos creado 3 alumnos enteros. Y aquí no hemos ni terminado de hacer uno. Por eso la programación orientada a objetos es tan interesante
para gestionar un montón de datos. ¿Dónde se gestionan, por ejemplo, muchos datos? Pues en los videojuegos. En vez de ser alumno 1, alumno 2, alumno 3 o lo que sean, va a ser enemigo 1, enemigo 2 y enemigo 3. Y va a tener a lo mejor un nombre de jefe final, una vida máxima, un daño que hace, cuánto tiempo tarda entre una fase y otra o cosas así. Entonces, de esta manera podemos gestionar mucho mejor, pues eso, videojuegos. Lo mismo podemos hacer con el profesor. Voy a hacer la clase profesor y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad, tiene su init con su nombre, los apellidos, el nacimiento y luego ya, diferente al alumno, la asignatura y el sueldo. Luego tiene calcular el sueldo, imprimir la nómina, pero también tiene calcular edad y imprimir la información. Este es igual que el del alumno. ¿Recordáis que los dos eran comunes? Printinfo y calcular edad. Son la misma. He cogido el código, lo he copiado y lo he pegado aquí. Y entonces yo ya he creado 3 profesores. Una que se llama Sara, otro que se llama Carlos y otro Lucas. Y sus nóminas. Ah, que es que el nombre lo he puesto mal. A ver, dame un segundito. Lo he llamado simplemente sueldo. Ya está. Bueno, lo mismo, aquí no he puesto el input, he puesto directamente 15 días trabajados porque era más fácil. Pero mirad, Sara, 42, programación y ha ganado 300. Carlos, 39, que ha ganado 330. Y luego Lucas, 225. Pero veis, todos funcionan bien y en una sola variable tenemos toda esta información y todas estas funciones que podemos usar. Muy bien, en el siguiente vídeo, ya el último, vamos a ver cómo estas cosas que tenemos en común entre la clase alumno y la clase profesor, por ejemplo, calcular la edad e imprimir la información, o el nombre, los apellidos y el nacimiento, cómo podemos agruparlos para hacer aún más, con menos repeticiones nuestro código.